Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bueno, el día de hoy de nuevo nos encontramos. Debo decir que los extrañé. Siempre es bueno hablar con uno mismo solo. Pero bienvenidos a su sesión número 4. Y pues esta sesión se llama células. Acuérdense que ya vimos de lo más grande, biodiversidad, ya vimos ecosistemas, ya vimos seres vivos y por hoy vamos a ver células, es decir, la parte más pequeña. Acuérdense que en anteriores sesiones hemos estado también abordando un poquito acerca de qué es una célula, cómo se compone, los tipos, pero bueno, hoy ya vamos a detallar todo, ¿vale? Como siempre, sabemos que vamos a empezar desde lo más pequeño a lo más grande. Aquí está lo que vamos a ver el día de hoy. Conceptos básicos. Vamos a definir bien qué es una célula, los tipos de célula que existen, sus funciones, su ciclo celular y la importancia de las células en la salud humana. No puse partes porque las partes de la célula son bastantes y son demasiado complejas con diferentes procesos. Vamos a ver algunos, pero no todos. Entonces, tranquilos, no se me estresen. Si hay algo en lo que tal vez tengan alguna duda, algo no está quedando claro, no hay ningún problema. Voy a tratar de explicar lo más claro posible. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a definir qué es una célula. La célula es la unidad fundamental de la vida y de la estructura básica de los organismos vivos. Es la unidad más pequeña de un organismo que puede realizar todas las funciones necesarias para el mantenimiento de la vida. Quiero remarcar esto, de que es la unidad más pequeña de un organismo que puede realizar todas las funciones necesarias para el mantenimiento de la vida. Es decir, con esta frase, bueno, no, con este párrafo, yo estoy diciendo que las células solamente se encuentran en organismos vivos. Porque cuando vemos materia, vamos a ver átomos. Nosotros también tenemos átomos, pero bueno, vamos a ver átomos y vamos a ver materias y vamos a ver elementos, ¿vale? Organismos, bueno, no organismos. Cosas que no están vivas. Al menos células se encuentran simplemente en organismos vivos. Bien. Y bueno, pues las células en general pues pueden variar en tamaño, en forma y obviamente también en función. Pero pues comparten ciertas características bien esenciales que tienen también en común. Bien, ¿qué características pueden tener? Bueno, en partes, pues podría ser membrana, ¿no? La membrana en las partes de la célula, que ahorita vamos a detallar un poquito, pues la membrana plasmática es una sustancia, es una membrana, como su nombre lo dice, que rodea y protege la célula. Bien, en las células, bueno, pues también se encuentra un material genético. Esa también es una característica que comparten todos los tipos de célula, el material genético, o como nosotros lo conocemos, ADN. Bien, y bueno, pues también la capacidad pues de llevar a cabo pues procesos metabólicos, la reproducción, el crecimiento, respuestas a estímulos, al entorno. Eso, no sé si se acuerdan de estos conceptos, entorno, reproducción, bueno, ya los trabajamos muchísimo, yo creo que ya no los voy a aburrir más. Entonces, bueno, pues bueno, las células pueden existir como pues, células individuales, ¿no? Como bacterias, eso también ya lo vimos en sus ecosistemas, microecosistemas, ¿no? O pueden, bueno, pues agruparse para formar tejidos, órganos y pues sistemas, como por ejemplo nosotros. Entonces, una célula puede ser de lo más pequeño a tal vez lo más grande. Siempre va a ser lo más pequeño en un organismo, pero a su vez estas células pues pueden agruparse para hacer organismos muy pequeños como bacterias o grandes como nosotros, porque nosotros estamos llenos de células. Bien, entonces vamos a continuar. La importancia de las células en la biología. Aquí hice varios énfasis. Bien, vamos a empezar. La importancia de las células en la biología es fundamental, ya que las células son las unidades básicas de la vida y son esenciales para comprender cómo funcionan los seres vivos en todos los niveles, desde organismos unicelulares hasta los más complejos multicelulares, lo que ya les decía, bacterias o pues organismos vivos más grandes, animales, plantas, nosotros. Bien, bien, entonces hice hincapié en varios puntos importantes, los tienen aquí, ¿no? En la presentación, aquí para que los puedan ver más a detalle. Quise dividirlos en varios, ¿no? Primero, fundamentales para la vida, ¿no? Las células son la base de la vida. Todos los organismos vivos, sin importar su tamaño o complejidad, están formados por células. Esto incluye bacterias, unicelulares, plantas, animales y obviamente los seres humanos que somos multicelulares, ¿no? Entonces, bueno, pues en general la biología se centra pues, en el estudio de todas estas células y cómo realizan las funciones vitales, porque cada célula, cada parte tiene una función vital. Bien, no para vivir, bueno, sí para vivir, pero para dar estructura y para dar muchas cosas que ahorita vamos a trabajar, ¿no? Que es la siguiente parte. Unidad estructural y funcional.
Las células son tanto las unidades estructurales como las unidades funcionales de los organismos, es decir, que cada célula realiza una variedad de funciones necesarias para mantener la vida, desde la obtención de energía hasta la replicación, perdón, de material genético. Bien, ¿a qué se refiere con replicación de material genético? ¿Cómo genéticamente nosotros, bueno, no modificamos, pero las células nos modifican? Bien, y bueno, obviamente una de estas partes pues es la respuesta a estímulos ambientales. Bien, división celular. Existe una gran diversidad de equipos celulares, cada uno especializado en llevar a cabo funciones específicas en el organismo. Por ejemplo, las células musculares se especializan en la contracción muscular. Las neuronas transmiten señales eléctricas y, por ejemplo, las células sanguíneas, eso no lo anoté, pero bueno, las células sanguíneas transportan oxígeno y nutrientes. Es decir, todo lo que nosotros consumimos lo retraen las células y lo esparcen a diferentes partes del cuerpo. Es por eso que muchos tienen las creencias de varios alimentos. No sé, por ejemplo, que las almendras son buenas para la memoria. No, no sé, que... Ay, ¿qué otra? Que el jengibre creo que es bueno para la pérdida de cabello, ¿no? Que, por ejemplo, a los hombres cuando comemos sandía o piña antes de mantener relaciones sexuales, pues el semen sabe diferente. Bueno, son creencias que están basadas en esto, porque las células absorben nutrientes y absorben químicos, absorben todo para esparcerlo en el cuerpo. Bien, en esta parte entra mucho también cosas dañinas. Por ejemplo, el hígado, bueno, cuando uno dice que es borracho, ¿no? Uno toma mucho, bueno, es que te vas a destruir el hígado, ¿no? Cuando uno fuma mucho, es que sabes que te vas a destruir los pulmones. También tiene mucho que ver con esto, porque también como absorben oxígeno, nutrientes, las células, y lo esparcen, bueno, también absorben la cebada de la cerveza, el tabaco, la nicotina y también lo distribuye en diferentes partes del cuerpo. ¿Cómo lo distribuye? Bueno, pues vía sanguínea. Bien, entonces esta es una parte también muy importante y muy interesante. Esta parte de estructura es muy interesante y cómo existe esta diversidad celular en el que una célula puede esparcir nutrientes, otra célula esparce oxígeno, otras células atrae grasa. Es impresionante la cantidad de cosas que pueden hacer. Bueno, siguiente punto. Relación con la genética. La genética, una rama importante de la biología, debo decir, se basa en la comprensión de cómo la información genética se almacena y se replica y se expresa en las células. ¿Vale? Es decir, el ADN contiene material genético. ¿Dónde se encuentra el material genético? En el núcleo de las células. En células eucariotas. Bien, ahorita vamos a ver tipos, pero bueno, las células, bueno, el contenido genético se encuentra en el núcleo de las células eucariotas. ¿Vean? Y en el citoplasma de las células procariotas. Esto lo vamos a ver en tipos de célula. Nosotros tenemos un tipo de célula, las plantas tienen un tipo de célula. Entonces, unas también tienen diferentes características, como por ejemplo, en dónde almacenan el ADN o el material genético. En las células eucariotas, nosotros, spoiler, tenemos nuestro material genético en el núcleo. Y bueno, las células procariotas, spoiler, bacterias, contienen su material genético en el citoplasma. Bien, entonces quiero que quede claro eso antes de hacerlo más a detalle. Ahora, relevancia médica y científica. Esta parte también es bien importante. La investigación celular es esencial para comprender y tratar enfermedades. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades, como por ejemplo el cáncer, están relacionadas con alteraciones en las células. Este tipo de procesos los vamos a ver en otras sesiones, pero sí, a esto se refiere, ¿no? Hay enfermedades que están muy relacionadas con las alteraciones de las células, ¿no? Entonces, bueno, pues el conocimiento de cómo funcionan las células también pues nos ha llevado a desarrollar terapias celulares, medicamentos, cosas que nos han ayudado a nosotros, ¿vale? Para combatir este tipo de enfermedades que afectan directamente a las células. Bien, ahora, aplicaciones tecnológicas. La biología celular ha dado lugar a tecnologías avanzadas como la ingeniería genética, la edición de genes, que tienen aplicaciones en la agricultura, la medicina y la biotecnología. Bien, estas tecnologías no son difíciles de ver, se pueden encontrar en muchas partes y pues permiten modificar y pues, diseñar organismos para mejorar la producción de alimentos, ¿vale? ¿A qué se refiere con esto? Muchas veces hemos encontrado tal vez granjas, o bueno, no quiero meterme mucho en temas políticos, pero por ejemplo, las personas que tal vez no coman carne, no quiero indagar el por qué o el cómo o desde cuándo,
pero regularmente se utiliza, no una excusa, pero se utiliza como una ideología del que hay ciertos animales que no solamente son sometidos a procesos bastante violentos o a procesos bastante feos para la producción, no para, para su reproducción, la producción y la alimentación humana, sino que bueno, se han encontrado bastantes ejemplos de cómo la tecnología o cómo nosotros, el ser humano, ha podido modificar genéticamente a un animal para que produzca más alimento. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente cuando engordan una gallina, ¿no? Se les da químicos, se les da diferente tipo de alimento para que puedan engordar y así producir más alimento. Bien, no todo es malo, sinceramente, porque también se puede ayudar este tipo de tecnologías a desarrollar terapias personalizadas y pues tratar de combatir enfermedades genéticas. Por ejemplo, las quimioterapias, las radiologías, ¿no? Todos estos bueno, todas estas terapias que se han ocupado para tratar de combatir ciertas enfermedades a nivel celular también son parte de la biotecnología. Bien, entonces bueno, en resumen, pues en toda esta parte, pues la biología celular en sí, pues es un pilar bien fundamental de la biología, ¿no? Pues nos proporciona bases para comprender la vida, pues a niveles desde lo más básico, como nosotros ya lo hemos estado aprendiendo, a pues avanzar en diferentes áreas de investigación y aplicaciones tecnológicas. Bien, o sea, no solamente células se trata de abordar, pues, qué tipos son, características, conceptos, sino más allá. ¿Para qué nos sirven? Bueno, ya vimos que para tecnología, para medicinas, para producción, para reproducción, para alimentación. Bien, entonces esta parte, perfecto. Ahora, historia de la teoría celular y antecedentes históricos. Bien, la historia de la teoría celular es un componente esencial en el estudio de la biología celular y representa un hito importante en el desarrollo del conocimiento científico sobre la vida. La teoría celular establece que todos los organismos vivos están compuestos por células, ¿no? Y obviamente quiero hacer hincapié en que la célula es la unidad más pequeña de la vida, ¿no? Y bueno, antecedentes históricos. En la antigüedad, los filósofos griegos como Empedocles y Demócrito propusieron ideas sobre la existencia de partículas indivisibles que componían la materia. Es decir, que desde la antigüedad los filósofos decían, hey, ojo, algo, algo está raro. Tiene que haber alguna manera de explicar ciertas cosas. Tiene que ser algo que nosotros no podamos ver. Es decir, tiene que ser algo tan pequeño que no lo podamos ver, pero a su vez tan poderoso y tan interesante que nos hace actuar. Bien, de todas maneras, bueno, pues estas ideas siempre fueron pues más filosóficas que científicas y pues no se relacionaban directamente con la biología, ¿vale? Entonces, para esto hay una parte que se llama teoría celular. Hay muchas teorías celulares, yo solamente quise escribir de dos que siento yo que son las más importantes y quisiera hablar de Robert Hooke, ¿no? Y aquí lo dice, es un científico inglés y fue uno de los primeros en observar células, utilizando un microscopio primitivo que está ahí en la imagen. Observó y describió las células en una muestra de corcho y acuñó el término célula, es decir, a Robert Hooke se le tiene que atribuir el término célula. ¿Por qué célula? Bueno, él decía que la apariencia de una célula bajo su microscopio se parecía a las celdas de un panal. Entonces, al nombre de celdas, pues ya saben, antes, ¿no? Células, celdas, de un panal, que esa no se la sabían, Bueno, este es entonces el precursor, la primera persona que pudo lograr ver una célula en un microscopio primitivo fue Robert Hooke. A Robert Hooke le debemos el término célula. Bien, pero no es el único. Después de él vino Anthony van Leeuwenhoek. Bien, un científico holandés mejoró significativamente la calidad de los microscopios y observó microorganismos como bacterias, protozoos por primera vez. Sus observaciones contribuyeron a la idea de que la vida estaba formada por entidades microscópicas. Es decir, este autor, no digo mucho su nombre porque la verdad no creo que me salga, este autor modificó y renovó el microscopio que tenía Hooke para poder observar a más detalle cómo eran estos seres microscópicos que él decía le daban estructura a un cuerpo, que posteriormente sí nos dimos cuenta después de la tecnología y con ayuda de ella que efectivamente las células nos dan estructura. Bien, ahora sí, tipos de célula. Bien, como ya lo saben, bueno, pues todos los seres vivos en la Tierra, desde una minúscula bacteria hasta el ser humano, pues está formado por células. La célula, ya lo sabemos, es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Pero se distinguen dos tipos de célula. La célula eucariota,
que es mucho más compleja y que forma organismos superiores, por ejemplo, plantas, hongos o animales, es decir, nosotros, y la célula procariota, mucho más simple y que forma solamente microorganismos como, pues, bacterias, ¿no? Vamos a empezar a verlas, vamos a empezar a ver las células procariotas. Bien, entonces, bueno, ¿qué características principales tiene? Bien, las células procariotas son células simples y primitivas, ya lo había dicho, que carecen de un núcleo definido, es decir, a diferencia de las células eucariotas, estas no tienen un núcleo. Bien, el material genético ya lo había mencionado, no, como no hay un núcleo en el que esté, se alberga en el citoplasma, en una región llamada nucleoide. ¿Qué ejemplos puede haber de bacterias procariotas? Bueno, pueden ser pues bacterias, ¿no? Organismos unicelulares, ¿no? Estos organismos y estas bacterias se pueden encontrar en cualquier parte. La suciedad que tenemos a veces entre las uñas, en el suelo, en las paredes, o sea, cuando nosotros no nos lavamos las manos, bueno, generamos bacterias, generamos células, bueno, generamos organismos que contienen células procariotas. Bien. Entonces, y ahora sí, células eucariotas. Aquí quiero hacer más énfasis porque aquí es donde se divide célula animal y célula vegetal. Muchos piensan que los tipos de células son dos, célula animal y célula vegetal, pero no. En realidad la célula animal y la célula vegetal son las mismas, son células eucariotas. Bien, aquí quise poner énfasis porque puse una imagen en la que se encuentran diferentes características, bueno, mismas características. Bien, ¿cuáles son las principales? Bueno, las células son más complejas obviamente porque forman tejidos, órganos, bien, y pues tienen un núcleo definido en el que se encuentra nuestro ADN. Bien, pues bueno, aquí pues tiene numerosos organelos, ¿no? Tiene diferentes partes, por ejemplo, el núcleo, el nucleolo, retículo endoplásmico, perdón, el complejo de Golgi, mitocondria, citoplasma. Bien, ahora, ¿por qué se divide tanto en célula animal como célula vegetal? Porque son diferentes. Tienen mismos procesos, pero son diferentes. ¿Por qué mismos procesos, pero son diferentes? Tanto las células animales como las células vegetales son células eucariotas, es decir, cada una tiene un proceso de producción, cada uno tiene un proceso de reproducción y de división, pero son diferentes, ¿vale? Son muy complejos, pero no tan diferentes. Por eso es que son las mismas. Por eso mucha gente les decía, piensa que solamente existen dos tipos de célula, animal y vegetal, pero no, son las mismas. La célula animal y la célula vegetal son parte de las células eucariotas. Bien, ahora, ¿qué es esta parte que está aquí en la presentación? ¿Por qué dice algo de ¿cómo se llama? De células musculares y esas cosas? No, eso pues como que dices, no, no, esto no tiene sentido, profe, ¿qué está pasando aquí? Bueno, para que quede claro, en el anterior de las células eucariotas, bueno, quiero que quede claro que se encuentran tanto en animales como en vegetales. Bien, comparten muchas similitudes, pero pues ya saben que tienen diferentes, obviamente, procesos y estructura. Bien, entonces eso solamente quiero que quedara bien claro. Bien, ahora, dentro de las células eucariotas existen diferentes tipos de células especializadas. Bien, cada una adaptada para realizar funciones específicas en el organismo. Algunos ejemplos de células podrían ser estas. Esto fue lo que puse yo. Células musculares, células sanguíneas, células epiteliales y células de la piel. Yo creo que algunos conocemos algunas de estas, ¿vale? Vamos a empezar primero con las células musculares. Bien, están diseñadas para la contracción y el movimiento. Es decir, las células, como ya una de las características es que reacciona al entorno, bueno, las células musculares están diseñadas para contracción de los músculos y el movimiento de ellos. Es decir, cuando hacemos ejercicio, aunque ustedes no los crean, aparte de desarrollar masa, estamos generando, bueno, no generando, pero las células están diseñadas para poder contraer y mover esos músculos, ¿vale? Ahora, neuronas. Las células neuronales transmiten señales eléctricas y son base del sistema nervioso. Como ustedes ya lo saben, todas las indicaciones que nosotros tenemos, como por ejemplo yo que estoy ahorita moviendo las manos, no se ve, pero estoy moviendo las manos. Ustedes tal vez al tener el celular en la mano, la laptop, la tablet, al escribir, están mandando señales eléctricas que vienen del cerebro hacia sus órganos a nivel sanguíneo y obviamente por el sistema nervioso. Es decir, ustedes desde que toman una decisión, la piensan, las señales eléctricas bajan a los órganos y actúa. Bien, a eso se refiere con células neuronales. Ahora, células sanguíneas incluyen glóbulos rojos, es decir, los glóbulos rojos son los que transportan oxígeno
Los glóbulos blancos, pues son parte del sistema inmunológico y pues plaquetas, que son la coagulación que tiene la sangre. Esta parte es muy importante porque a veces escuchamos de enfermedades que dicen, o estudios de, fui a medirme cuántos glóbulos blancos o mi nivel de glóbulos rojos. Bien, pues, por ejemplo, si yo tengo un familiar o ustedes, no sé, un amigo, ¿qué le pasó a tu amigo? No, pues fue a hacerse un estudio para contar o para medir sus glóbulos rojos, es decir, para saber cuánto oxígeno transporta en la sangre. Y también fue a checar, por ejemplo, mis glóbulos blancos, es decir, qué tanto tengo bien mi sistema inmunológico. Bien, a eso también se refiere, ¿vale? Células epiteliales. Las células epiteliales pues es el revestimiento y la protección de superficies y órganos, es decir, no todos nuestros órganos están compuestos por una membrana, un revestimiento epitelial, es decir, nuestros pulmones tienen un tejido que se puede dañar, el hígado, por ejemplo, cuando compramos pollo, incluso, cuando nosotros pedimos pollo y nos dan, no sé, hígados o cosas así, vemos que tal vez tienen como una pequeña membrana. Son células epiteliales, porque es la protección que tienen todos los órganos y las superficies hasta de la piel. Y eso es lo que va al siguiente punto. Células de la piel, ¿no? Funcionan como una barrera protectora contra el entorno, es decir, las células de piel que nosotros tenemos nos protegen de daños. Obviamente, cuando hablamos de células de piel, tendríamos que hablar de las diferentes capas que hay, porque hay muchas capas de la piel, pero cada una contiene células, unas más grandes que otras de otra manera, de otra estructura, pero son células de la piel. Bien, es por eso que existe el cáncer de piel, porque como son células, acuérdense que el cáncer pues es una enfermedad que directamente interfiere con el proceso de división celular en el cuerpo. Por lo tanto, es por eso que existe el cáncer de piel, porque como está compuesto de células, pues esas células se pueden ver afectadas por el cáncer. Bien, ahora bien, ¿qué sigue? Ay, perdón, me perdí. Aquí está. Funciones de las células. Bien, vamos a ver un poquito, vamos a sondear un poquito en las funciones de la célula, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hablar de las funciones de la célula? Primero, la respiración celular. La mayoría de las células obtienen energía mediante la respiración celular. Ojo, no es lo mismo respiración celular que hacer... No, no es lo mismo. Es un proceso, pero no es... Ya estoy haciendo respiración celular. No. Bien, el proceso de respiración celular, bueno, es un proceso en el que se descompone la glucosa y otros nutrientes para producir adenosín trifosfato, mejor conocido como ATP. Y obviamente, pues es la principal fuente de energía celular. Bien, es decir, que la misma célula tiene indicaciones que vienen desde el núcleo para que ésta pueda respirar, es decir, para que pueda producir ATP. Esta palabra yo creo que sí la han escuchado en diferentes programas de televisión de niveles de ATP, pero bueno, eso lo vamos a ver después. Ahora, eso es en cuestión a células eucariotas, pero ¿qué pasa con las células procariotas? Bien, las células procariotas, o por ejemplo las células vegetales, que son las mismas células eucariotas, perdón, no tienen el mismo proceso. Les decía, son parecidos pero son diferentes. Es decir, también respiran, pero ellos ocupan, o ellas más bien, bueno, vegetales, no sé, las flores, las plantas, ocupan un proceso llamado fotosíntesis, que es lo que está abajo. En las células vegetales y en algunas bacterias protistas se lleva a cabo la fotosíntesis. Ya sabemos, yo creo que ya saben, que pues la fotosíntesis es un proceso en el que la luz solar se convierte en energía química, o sea, glucosa y oxígeno para las células vegetales, no para nosotros, células vegetales. Bien, ahora, almacenamiento y transporte de información genética o ADN. Bien, aquí lo dice muy bien. El almacenamiento y transporte de información genética son funciones críticas en las células que involucran la gestión de material genético, principalmente ADN o mejor conocido como ácido desoxirribonucleico. Bien, estas funciones, bueno, lo del almacenamiento de la genética, bueno, pues funcionan y le permiten a las células, pues, mantener y utilizar, pues, información genética necesaria, pues, obviamente, para la supervivencia y su función, ¿no? Entonces, bueno, las células contienen ADN y ARN. Bien, el ADN, bueno, es el ácido desoxirribonucleico y pues lo utilizan para sintetizar proteínas y llevar a cabo, pues bueno, transcripciones y traducciones, que es el siguiente paso, ¿no? Los procesos de transcripción y traducción permiten la expresión de genes produciendo proteínas que desempeñan roles fundamentales en la función celular. Bien, entonces, bueno,
Las funciones obviamente son bastante importantes, entonces sí quiero hacer mucho hincapié. Ay, ya me pasé. Ay, 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 ahí está. Bien. Entonces, bueno, para que quede un poquito más claro, las células nos sirven para obtención de energía, para reproducción, para almacenamiento y transporte de material genético, para la eliminación de desechos, que de hecho eso es lo que está aquí. Estímulos, ok, no, esto todavía no está. Aquí está. Eliminación de desechos, respuestas a estímulos ambientales, que ahora sí está aquí. Transporte de sustancias, que es lo que ya había dicho. Y son las principales. Bien, aquí quiero hacer hincapié, por lo menos en las primeras dos, respuestas a estímulos ambientales. Destacan cambios en su entorno y pueden responder señales químicas o físicas. ¿Por qué dice químicas? Porque nosotros al consumir alimentos o al consumir medicamentos, las células tienen un proceso de respuesta. Es decir, si nosotros nos duele el estómago, tomamos, no sé, un genoprazol. No sé, me estoy inventando el nombre, ¿eh? Genoprazol. Bueno, las células contienen material y contienen una parte, una función que hace que esas células que tiene el cuerpo absorban a lo mejor ¿cómo se llama? El medicamento, que absorban su patente, que absorban el químico para poder aliviar el malestar, ¿vale? No solamente se refiere a estímulos ambientales, sino ya también a estímulos internos, ¿vale? Ahora, mantenimiento de la estructura. Utiliza el citoesqueleto para mantener su forma, permitir la movilidad y organizar organelos. Esta es una parte muy importante, porque gracias a esto nosotros tenemos una estructura bien, es decir, tenemos masa. Es decir, nuestras células están acomodadas de tal manera que ellas mismas generan tejidos. Los tejidos, a su vez, forman órganos. Los órganos, a su vez, forman sistemas y los sistemas forman un cuerpo. Bien, ya sea animal, vegetal. Bien, entonces, bueno, en general, pues estas funciones, pues aseguran que pues, las células, en este caso, pueden realizar todas las actividades necesarias para mantener la vida, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos, vemos, sentimos, olimos o tocamos es parte de las células. Todo. Bien, entonces, bueno, ¿qué sigue después? Caray, facilísimo. No, todavía no termina esto. Primero tengo que terminar bien. Ahora, ¿a qué quiero llegar con todo esto? ¿Cuál sería el resumen entonces de las partes y de las funciones que tienen en este caso las células? Bien, vamos a hacer un pequeño recuento. Bien, obviamente, bueno, en resumen, pues las células son las unidades fundamentales de la vida. Y obviamente ya sabemos que desempeñan el papel, no un papel, el papel más esencial de todos los seres vivos, ¿vale? Obviamente, desde las bacterias hasta los seres humanos. Entonces, bueno, hasta ahorita pues hemos estado explorando cómo se dividen y pues cuáles son las categorías, pues, células procariotas, células eucariotas, y cómo pues estas pues tienen una amplia variedad de funciones vitales, ¿no? Desde obtener energía, almacenar información genética, y pues incluso responder a estímulos ambientales y químicos. Bien, en historia celular yo creo que lo voy a tener para la otra sesión porque es muy interesante cuáles son todas las teorías celulares, porque hay unas muy interesantes y muy impresionantes, ¿vale? Más por el tiempo en el que se crearon. Bien, entonces, bueno, ¿qué más iba a decir? Bien. Aquí todavía no se terminan todas las sesiones en cuanto a seres vivos, pero sí quiero que quedó claro que desde la sesión número 1 yo les había dicho que íbamos a ir como una pequeña pirámide, desde lo más grande a lo más pequeño. Ya terminamos la pirámide, porque si se ponen a pensar, las células es la parte más pequeña que tiene el cuerpo. El conjunto de células forman tejidos. El conjunto de tejidos forman órganos. El conjunto de órganos forman sistemas. El conjunto de sistemas forman cuerpos. El conjunto de cuerpos en un mismo lugar construyen ecosistemas. Y a su vez el conjunto de ecosistemas se le llama biodiversidad. Si ven, todo fue una escala desde lo más grande a lo más pequeño. Y también podemos hacer la pirámide viceversa. La biodiversidad es el conjunto de ecosistemas que habitan el planeta y a su vez los ecosistemas es el conjunto de seres vivos que habitan en ese ecosistema y a su vez los ecosistemas están formados por seres vivos y los seres vivos están conformados por células y las células están formados, no,
Los seres vivos están formados por sistemas y los sistemas están formados por órganos. Los órganos están formados por tejidos y los tejidos por células. Si ven, es de lo más grande a lo más pequeño. Bien, todavía no hemos terminado con todos estos temas. Son muy interesantes. No podemos abarcar todo porque tardaríamos 2 horas en cada tema porque faltan muchas cosas, pero yo trato de ser lo más conciso posible, ¿vale? Entonces, para la siguiente sesión vamos a hacer un poquito de hincapié en lo que ya hemos visto para ahora llevarlo más a la práctica. Bien, con diferentes temas un poquito más avanzados. Entonces, bueno, de mi parte, bueno, por el día de hoy sería todo. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, donde quiera que me estés viendo. Tú, amigo, amiga, amigue, no sé, quien quiera que seas. Si te identificas con una planta, está bien. Si te identificas como un cuervo, muy bien. Solamente muchas gracias. Bien, entonces, pues, hasta luego.